Buenas tardes, estimados alumnos de optimización aplicada. El día de hoy les dejaremos una grabación de la clase que estará disponible en el aula virtual y que contendrá el material de lectura. Presentaremos un PowerPoint y también le mostraremos la programación del modelo que desarrollaremos hoy. Entonces voy a iniciar la presentación de mi pantalla para que podamos ver el PowerPoint. Estamos en la unidad 3, modelos de localización de instalaciones, parte 3. Entonces, esta es nuestra tercera clase sobre este tema de localización de instalaciones. El contenido de hoy son los problemas de conjunto cobertura, set covering problem, se llaman en inglés, y dentro de eso lo que veremos es la localización de máxima cobertura. Veremos tres tipos de modelos y hoy estaremos desarrollando localización de máxima cobertura o Maximum Covering Location Problem, MCLP por sus siglas en inglés. Y como se menciona acá, vamos a desarrollar un ejercicio práctico que vamos a resolver en nuestro solver, con nuestro solver Urobi. Los objetivos son programar estas formulaciones de modelos de optimización lineales con el lenguaje de programación Python, resolver los modelos lineales con el software de optimización Groovy y, por último, interpretar las soluciones del solver. Entonces va a continuar con la clase el profesor Jorge Recalde. Ya. Fíjense que este problema, el MCLP, que es el problema de máxima cobertura, es un modelo un poquito más avanzado del problema de cobertura estándar o tradicional, vamos a decirlo. Entonces queda a cargo de ustedes que puedan mirar el modelo básico, el modelo del set coring y sus variantes. Ya. Este problema, el MCLP, eh, es un modelo que resuelve una serie de problemas en servicios públicos y también en logística, que básicamente tiene en esencia, ¿verdad? En esencia, trata de cubrir las demandas, todas las demandas posibles dentro de un espacio geográfico, pero con una particularidad ahora de que no todos los puntos de demanda o clientes ya tienen que ser satisfechos, es decir, pueden quedar clientes sin ser atendidos y a la vez también puede haber clientes que sean atendidos con doble, triple o múltiples coberturas, ¿sí? Esa es una característica muy interesante de este modelo y que fue desarrollado en el año 74 por los autores que se muestran ahí en la diapositiva. Y en general, con este modelo de máxima cobertura, lo que se busca es atender a la mayor cantidad posible de clientes o las demandas que están en esos puntos o nodos, eh, teniendo en cuenta dos cosas, ¿sí? La primera cuestión que hay que tener en cuenta y elemental es que un servidor ahora tiene un radio de cobertura, ¿sí? ¿En qué sentido hablamos de radio de cobertura en este modelo en particular? Es que eh, hay como una distancia limitada o un tiempo máximo que yo puedo recorrer desde un punto donde está el servidor originalmente hasta el cliente. Y tiene bastante sentido en logística, porque un delivery que va a entregar, qué sé yo, una pizza, tiene como un radio de cobertura porque la pizza se va a enfriar. Entonces no puede, eh, digamos, no puede viajar demasiados kilómetros porque la pizza se enfría o los productos se echan a perder. Y lo mismo pasa aquí en el modelo de cobertura máxima. Entonces hay un radio de cobertura que me indica hasta dónde o hasta cuánto en tiempo puede llegar un servidor. Y lo otro es que el presupuesto, como siempre, algo más realista, es escaso, ¿sí? Entonces, la escasez en presupuesto se refleja con el número de servidores que yo puedo localizar o con el número de plantas que puedo instalar, ¿sí? Entonces, esas son dos particularidades. Eh, y avanzando, de nuevo tenemos los mismos elementos que la mayoría de los modelos que habíamos visto. Tenemos de nuevo los nodos, ¿sí? Denotados en forma de conjunto, que son un montón, digamos, cuanto más nodos es más realista, ¿sí? Y también tenemos, bueno, en los nodos se ubican los clientes y en las ubicaciones que también son nodos
se ubican o se pueden ubicar los servidores, son ubicaciones candidatas. Y como estamos en un grafo, de nuevo la conexión entre nodos o entre nodos ubicaciones y nodos clientes, tenemos los arcos. ¿Qué reflejan los arcos? Los arcos reflejan esa conectividad o interrelación para poder satisfacer demandas una vez que instalamos servidores, ¿sí? Eh, um, Antes de empezar con el modelo, deberíamos definir algunos parámetros adicionales a los parámetros que ya hemos visto. Eh, Tenemos de nuevo una demanda, pero ahora cambiamos la terminología y le llamamos H sub i a esa demanda conocida que tenemos en los nodos n mayúscula. De nuevo tenemos el parámetro P, que es el número de instalaciones o servidores que yo puedo localizar, que es de acuerdo al presupuesto que yo tengo disponible. Tenemos una D sub IJ, que es la distancia entre un cliente y un servidor, o un nodo I y un servidor J, que es una ubicación candidata. Ahora hacemos notar que incluimos el radio de cobertura de un servidor, que en este caso puede ser S, R, una letra que a nosotros nos guste. Y es la distancia máxima que puede recorrer o puede alcanzar un servidor alrededor, ¿sí? A la redonda. Aparece un parámetro muy interesante que se puede describir como una matriz o como un parámetro en Python, ¿sí? Que es una A sub ij y que es un parámetro, no una variable, es un parámetro que uno al hacer un cálculo, ¿sí? Al hacer un cálculo y llegamos a la conclusión de que la distancia entre el cliente y el servidor es menor o igual al radio de cobertura, ese parámetro toma un valor 1, ¿sí? Y si es mayor, es decir, sobrepasa el radio de cobertura, entonces ese servidor no puede atender al cliente y le toma el valor cero. Y eso uno lo puede hacer manualmente o puede escribir un pequeño algoritmo que escriba esa matriz, ¿sí? Pero uno con la condición que está ahí en negrita, ya puede ir escribiendo qué valores toma la APSU IJ. Respecto a las variables de decisión, tenemos dos elementalmente. Una, la primera que es la x sub i, es una variable binaria que toma valor 1 si el cliente o no i es abastecido, ¿sí? Solamente si es abastecido o cubierto, que toma valor 1. Y si no le cubre nadie, si no le sirve a nadie, entonces toma valor 0. Y la otra variable, la i sub j, es otra variable binaria que toma valor 1 si una instalación se ubica en J, si se construye o si se instala o si se ubica. Entonces no hay una relación del tipo subíndice IJ, sino es simplemente una I sub J que toma valor 1 si se llega a instalar o construir en J un servidor. Y 0 si no se instala. Bueno, este es el modelo del MCLP o de la máxima cobertura que vamos a estar describiendo en la siguiente diapositiva. De nuevo vemos la estructura, así en general que tenemos una función objetivo, que en este caso es del tipo maximizar, hay una intención de maximizar la demanda que vamos a ver enseguida, y sujeto a pocas restricciones, un conjunto de pocas restricciones, pero que a medida que aumenta la cantidad de nodos se vuelve complicado de resolver. Sí, y vayamos a la explicación de la función objetivo y las restricciones. La función objetivo, como habíamos dicho, es el tipo maximizar y lo que se trata entonces es la de maximizar la demanda total que tenemos en los puntos de clientes o puntos de demanda. Pero cuando instalamos, ¿sí? Cuando instalamos servidores. Entonces, una función objetivo es la de maximizar la cantidad total de demanda siempre que yo pueda instalar y cubrir. ¿Sujeto a qué? El primer conjunto de restricciones es digámosle, el corazón de este modelo, ¿sí? Lo que dice es que eh, un, un cliente o un OI puede ser satisfecho, ¿sí? Puede ser satisfecho si se instala al menos un servidor, pero un servidor que lo cubra, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo entonces tratar de modelar eso al decir puede es con el menor igual? Es decir, que si yo tengo del lado derecho de esa restricción al menos un servidor que se haya instalado, pero que esté tan cerca que me cubra, la A sub ij toma valor 1, ¿sí? Entonces, la x sub i, que es una variable que me indica si es cubierto o no, toma ese valor 1 si es que se instala, o podría ser 0 si es que está muy lejos, ¿sí?
¿Y qué pasa si tengo muchas instalaciones que me cubren? Es decir, tengo muchas I sub ij que toman valor uno, pero también las A sub ij toman valor uno porque cubren, están cerca. Entonces, la X sub I, que es una variable que me dice que me cubre, puede ser cubierto por muchos servidores a la vez. Entonces se da entonces esa libertad de que un cliente pueda ser atendido por uno o muchos servidores. Y también está el caso de que si están muy lejanos los servidores, el cliente puede no estar atendido. Entonces se da esa oportunidad y enseguida vamos a ver un gráfico cómo se ve muy bien eso, que hay clientes que no son atendidos. Puede pasar eso. ¿Qué dice el conjunto 2? Bueno, es una sola restricción, no es un conjunto de restricciones, porque no copia para I y para J, sino es una sumatoria. Y me dice que la cantidad de servidores que yo tengo posibilidades de instalar, sí, es en base al presupuesto y es un número fijo limitado, que es una cantidad P. Y lo último, el conjunto de restricciones 3 es la naturaleza de las variables, que en este caso hay un error ahí. La X sub I y la Y sub J son variables binarias del tipo 1, 0. ¿Sí? Entonces es una programación binaria. Bueno, aquí en la figura 1 se puede observar la esencia del problema de localización de máxima cobertura. ¿Qué tenemos en los círculos redonditos azules? Bueno, los círculos son redondos. En los puntos azules tenemos los nodos de banda, ¿sí? Son puntos donde hay concentración de clientes y digámosle que los que son más grandes tienen más clientes y los puntos azules que son más chiquititos tienen menos clientes. Una representación. Em, los cuadraditos son los lugares potenciales donde yo puedo localizar o construir o dejarle a un servidor que me atienda clientes. Y el triangulito son los lugares donde yo localicé o construí mi instalación o lo ubiqué a mi servidor para que atienda a mis clientes. Y veo que hay dos triangulitos amarillos, quiere decir que en esos lugares potenciales cuadraditos yo pude construir dos. Sí, un triangulito y un triangulito son dos servidores que me están cubriendo clientes. En la parte superior veo que el triangulito que está más hacia la izquierda superior atiende a estos clientes. El triangulito que está más abajo me atiende a estos clientes que están aquí. Pero juntos, los dos servidores me atienden a dos puntos de clientes que están ahí concentrados. Entonces, ahí existe la posibilidad de que esos clientes puedan ser atendidos o por uno, o por el otro, o por ambos. ¿Sí? Es una intersección. Otra característica que se ve reflejado aquí, que se ve muy bien, son los radios de cobertura. Si miramos, por ejemplo, el triangulito de arriba, que es un servidor que me atiende a los clientes que están en esa zona, veo que si yo hago girar mi radio de cobertura en sentido antihorario, bueno, esos son los clientes que están atendidos o que pueden ser atendidos por ese servidor, porque esa es su cobertura, ese es su radio de cobertura. Todos los que están encerrados dentro de ese perímetro, que están en esa área de ese servidor, son los clientes que son cubiertos por él, ¿sí? Y se aprecia muy bien en ese trabajo de Guzmán. Ya bueno, esta era solamente una instancia para dos instalaciones, 6 potenciales localizaciones y 25 nodos de demanda. Algo un poquito más real es la resolución computacional, sí, ya con datos y con puntos de demanda más reales. En este caso, en esta figura, se observa una solución factible de este problema de máxima cobertura en el que instalamos P igual a 5 servidores, tenemos 80 potenciales localizaciones donde instalar y tenemos 80 nodos de clientes que tenemos que, en el mejor de los casos, atender, ¿sí? Fijamos un radio de cobertura de 20 kilómetros y aquí empezamos a apreciar que hay clientes que no son atendidos, ¿sí? Hay clientes que pueden estar sin ser cubiertos por los servidores. Vemos, por ejemplo, en el servidor que está a la izquierda superior, eh, atiende a esos clientes y así sucesivamente podemos ver que cada servidor fue instalado de manera que se maximizó la cantidad de demanda total y ellos atienden a sus clientes en sus radios de cobertura. Em, a ver, ¿qué particularidad se puede ver aquí? Bueno, aquí por ejemplo se ve que en esta demanda hay 46 clientes que están sin ser atendidos y aquí se ve una cantidad de 35. ¿Sí?
Obviamente, ¿por qué no se instaló aquí en el E46? Porque instalar aquí, ¿sí? En este centro, eh, yo pues estoy al alcance de más clientes y como suma me alcanza más demanda satisfecha que estar cerca de ese 46, por más que tiene 46, es más que algunos que están ahí. En general, entonces, el modelo lo que hace es localizar de tal manera que él maximiza la cantidad de demanda que él puede alcanzar. Y es algo bastante interesante. En la siguiente diapositiva se ve otra solución factible para este problema de máxima cobertura, en el que tenemos 15 potenciales localizaciones donde instalar y también tenemos 15 nodos de demanda, ¿sí? Y el radio de cobertura sigue siendo, no, cambió a 40 kilómetros, pero ahora tenemos P igual a 2. Solamente tenemos presupuesto para instalar dos servidores o dos instalaciones. Y al ubicar, el modelo ubica de tal manera que maximizó la cantidad de demanda satisfecha, vemos que hay clientes de nuevo que están sin ser atendidos, pero en suma, sí, en suma, él pudo maximizar la cantidad de demanda. Vemos, por ejemplo, acá en la demanda 7. La demanda 7, al ubicar P igual a 1 y P igual a 2, ese cliente en particular tiene la posibilidad de ser atendido por cualquiera de los dos o inclusive ambos a la vez, ¿sí? Entonces ese cliente puede ser satisfecho por el 3 o puede ser satisfecho por, creo que bueno, por el servidor que está arriba. Otra cosa que se puede seguir modelando es qué cantidad de demanda va a ser satisfecha por el servidor uno y qué cantidad de demanda va a ser satisfecha por el servidor 2. Ahora mismo el modelo no dice eso, solamente dice que qué cliente está cubierto y qué servidor cubre, pero todavía no hay esa repartición de cuánta demanda le va a proveer el uno y cuánta demanda le va a proveer el 2, o sea, cuánto va a satisfacer. Y esos modelos se van complicando, se van modelando y se van volviendo más reales. Y que si hay tiempo vamos a ver cómo se agregan esas variables y cómo se puede capturar esa información. Pero hasta ahora, este es el segundo ejemplo en el que tenemos que un cliente puede ser cubierto doblemente o múltiples veces. Em, Ahora, sí vamos a ver la resolución computacional para algunos casos con la profe Margarita. Bueno, vamos a ir viendo la programación. Esta vez les voy a mostrar directamente la programación que hicimos en Python y voy a agrandar más mi pantalla para que puedan ver. Entonces, en este caso, vamos a empezar como siempre con la importación de ciertas librerías de optimización y de cálculos matemáticos, ¿verdad? Y para eso vamos a importar Gurobi Py, que es el que nos va a servir para optimizar. NumPy, que nos va a servir para hacer ciertos cálculos, como la matriz de distancia que veremos enseguida. Y Matplotlib para los gráficos. En este caso vamos a tener 15 nodos que vamos a nombrar como n igual a 15. Y como en los ejemplos anteriores, vamos a crear coordenadas x e y. Y para eso vamos a usar una semilla aleatoria usando la librería NumPy, que simplificamos por NP, ¿verdad? Entonces, como en los ejercicios anteriores, vamos a crear estos números aleatorios que van a quedar fijos. Y vamos a tener una lista de n coordenadas x y una lista de n coordenadas y. Entonces, esas listas de n coordenadas nos van a servir para tener las coordenadas x e y de nuestros 15 nodos. Esto voy a cambiar por 80 para hacer el otro ejemplo. Van a ser de 80. Y acá recuerden que se multiplicaba por 100 porque el valor aleatorio que nos sale es muy pequeño y queremos que sea 100 veces mayor. Nada más para eso. Luego tenemos el otro parámetro que es una demanda, que es una lista que nos permite de los 80 nodos crear esta lista, que acá en particular es diferente a esta anterior porque tenemos valores enteros para la demanda, por eso se pone rand int. Y el valor de las demandas, como habíamos visto anteriormente, pueden tener un valor mínimo y un máximo. En este caso el mínimo es 10 y el máximo es 50. ¿Y qué cantidad de demandas queremos generar? Son n, ¿verdad? Porque tenemos n nodos, en este caso 80.
Luego tenemos los conjuntos que se mostraron en la diapositiva, los conjuntos de nodos, que son los i nodos que están en el rango de n, es decir, que va a haber 80 nodos. Tenemos las ubicaciones, para las ubicaciones se consideran las instalaciones J, ¿verdad? Que en este caso particular son nuevamente los mismos nodos que recién hemos nombrado, ¿verdad? Entonces tenemos nodos con subíndice i y ubicaciones con subíndice j, ¿verdad? Y los arcos i, j, considerando que i está en nodos y j en ubicaciones, porque vamos a ir de un nodo cliente a un nodo servidor, ¿verdad? Por eso son diferentes sus subíndices i y j. Entonces tenemos un arco i j que va de i a j. Este es un conjunto. Luego tenemos esto que ya explicamos varias veces, que es la matriz de distancias mínimas, que pueden ver en las clases anteriores. Es la distancia entre i y j, y para eso se hace el valor de la hipotenusa para hallar esa matriz de distancia. Y el valor de la hipotenusa entre la diferencia de las coordenadas x y por otro lado la diferencia de las coordenadas y de los nodos i y j. Y eso se hace para todas las i y para todas las j, como dice más a la derecha ahí. Luego, el otro parámetro que teníamos que considerar es el máximo radio de cobertura, que vamos a poner como 20 kilómetros, como está en uno de los ejemplos. Entonces, max cobertura le vamos a llamar al radio de cobertura. Ese sería nuestro valor de la letra S mayúscula que habíamos puesto en la modelación. Por otro lado, tenemos esta matriz que es muy, muy importante, que es un parámetro también, que es una matriz IJ que toma valor 1 si la distancia I sub j es menor o igual a 20 en este caso, a la máxima cobertura. Entonces, si la distancia es menor o igual al radio de cobertura, en la matriz esa posición IJ va a tomar valor 1. En otro caso, que es lo que significa este else, acá es un if, que significa si esto se cumple, entonces toma 1. Pero si no, en el otro caso toma 0. Y eso se tiene que hacer correr para todas las i en nodos y las j en ubicaciones. Posteriormente, como dijimos, tenemos también un límite de presupuesto, entonces vamos a poner que tenemos 5 instalaciones posibles donde colocar como máximo, ¿verdad? O sea, no vamos a poder instalar los servidores que queremos, vamos a colocar 5. Luego ya pasamos a crear nuestro modelo, que le vamos a llamar model, y acá le ponemos su nombre. Entonces esto es lo que ustedes pueden ir cambiando si quieren cambiar de nombre. Y se definen dos variables de decisión que habíamos visto que son la x y la y. Esas dos variables son binarias y van a tener nombre x y nombre y para cada una. Y con esto, ¿verdad? Agregamos esta variable y las x se tienen que considerar em, con los nodos, que son los nodos que tienen subíndice y las ubicaciones serían con los subíndices j, ¿verdad? O sea, en esos conjuntos o listas. Luego ya hicimos todas las definiciones, entonces ya pasamos a la función objetivo. La función objetivo se escribe de esta forma, ¿verdad? Que hay que configurar la función objetivo y que hay adentro de la función objetivo es una sumatoria de la, la demanda de cada nodo y la variable binaria que toma valor 1 si ese nodo o cliente es atendido. Y eso se hace la suma para todos los nodos. Y eso queremos maximizar, entonces de esa forma maximizamos la demanda que es atendida. Y después tenemos ya las restricciones, ¿verdad? La primera restricción nos dice eh, que hay una activación, ¿verdad? De la variable y en el caso de que tengamos esta matriz de distancia con valor 1 y también decidamos instalar allí nuestro servidor, entonces hay posibilidad de atender a este cliente. Pero puede ser que no sea atendido, pero sí ya se da esa posibilidad de atención. Y a la vez, si es que hay o sea, si varios valores de i toman 1 y la i está dentro de su radio cobertura, entonces ese cliente va a ser
atendido varias veces. Por eso se da acá el mayor o igual, porque esta sumatoria puede ser mayor a la cantidad de clientes que son atendidos, ¿verdad? Y la última restricción es que el número, la suma de las instalaciones van a tomar valor uno sean igual a P. En este caso, entonces van a haber solamente 5 instalaciones que van a tomar acá valor uno. Entonces, esta sumatoria solamente puede alcanzar hasta 5 y acá dice que tienen que tomar exactamente 5, no puede ser menos ni más. Y luego ya se optimiza con este comando, optimizamos el modelo. Y recuerden que acá arriba ya tenemos que las variables son binarias, entonces por eso es que no hace falta poner una restricción sobre la naturaleza de las variables porque ya está definido acá en estas dos variables al nombrarlas. Entonces, lo único que nos queda es ubicar, es decir, tener la gráfica. En este caso, estos comandos que ustedes van a encontrar ahí son el primer caso es para determinar cuáles son las ubicaciones activas. Entonces se pone un subíndice nuevo considerando las ubicaciones y si el valor de la variable binaria i sub k con este punto x lo que se indica es que su valor sea mayor a 0,9, es decir, casi 1. Si es que hay una instalación, entonces esa es una ubicación activa que vamos a usar para nuestras figuras. Luego hacemos nuestra gráfica usando el PLT, que era para simplificar el nombre de la librería Matplotlib. Entonces, con esto ponemos el tamaño de la figura, largo y ancho. Vamos a tener las figuritas skater que van a ser de color rojo, que nos van a indicar con un diamante cuáles son nuestros clientes. Luego tenemos, con esto lo que hacemos es nuevamente colocar el nombre de las D, y en este caso se coloca, aparte de colocar el número del nodo, se pone cuánto es la demanda. Por eso es que ustedes están viendo para cada uno de los nodos, van a ver después que se ve también cuál es su demanda. Entonces ahí uno puede calcular más o menos qué cantidad de demanda está abarcando. Y esto es simplemente para que no queden encimados los nombres en la figura. Luego, considerando un subíndice que le vamos a llamar T en este caso, que está dentro de las ubicaciones activas, lo que vamos a hacer es dibujar de color verde con un triángulo las ubicaciones activas en sí, sus coordenadas X e Y. Y luego, con esto lo que se hace es dibujar las rayas que van a indicar los arcos. Entonces se hace con un for y Em, con todos estos comandos lo que se indica es que se dibuje un marcador azul para los arcos, o sea, donde van a estar las instalaciones. Y por último lo que vamos a graficar es el radio de cobertura. Entonces, ustedes si les es muy rápido para poder programar, lo que tienen que hacer es pausar el video y ahí van a poder ir programando considerando cada una de estas líneas. Y para el gráfico de cobertura se usa este comando y se considera C, que es otro subíndice, otro nombre, le ponemos para considerar las ubicaciones activas. Entonces vamos a hacer el gráfico de un círculo, que es con el PLT Circle, y acá están las coordenadas y el centro de ese círculo y va a ser de color verde y este alfa lo que nos indica es la transparencia del círculo, porque no queremos que tape nuestra figura, ¿verdad? Nuestras otras figuras. Entonces, lo último que se hace es colocar el nombre del eje X, colocar el nombre del eje Y, el título de nuestro gráfico y que se muestre la figura. Entonces, eso sería ya para tener una gráfica de nuestros resultados, considerando los parámetros y las variables cuyos valores queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, voy a dejar acá en la parte del modelo y vamos a ver qué nos sale de resultado. Como siempre, acá arriba vamos a tener la gráfica y acá abajo
En el cuadro abajo vamos a ver cómo corre el modelo. Entonces, ahí ya encontró la solución que dice que tiene un gap de 0%, quiere decir que se encontró una solución óptima. Hay dos soluciones posibles y lo mejor objetivo es el 1764 y enseguida va a graficarnos. Vamos a ver, ahí ya está la gráfica. Acá se colocan acá en plots y van a encontrar la gráfica. Entonces vamos a mirar primero un ratito los datos. Acá nos dice que hay 140 variables enteras, 132 son binarias en este caso, y tenemos 71 restricciones. Y ahora voy a agrandar la gráfica para que podamos ver que creo que es la misma que ustedes tienen en el PowerPoint, ahí se ve más grande. Esto es lo máximo que puedo agrandar acá. Y entonces ven que hay 5 círculos de color verde claro, ¿verdad? Que serían los 5 radios de cobertura de nuestras instalaciones P, ¿verdad? Que eran igual a 5. Entonces acá tenemos uno, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y como había mencionado el profesor Jorge, hay demanda que no es atendida. Acá se puede ver que la demanda de este lugar es 20, de este es 38, 24. Eso no se logró atender porque nuestro presupuesto es limitado. Y estas instalaciones atienden de acuerdo a la radio cobertura de los 20 kilómetros como máximo, considerando las coordenadas X y Y de todas las demandas y también considerando la cantidad de demanda que hay en cada punto. Entonces, cada punto no representa un solo cliente, sino que representan estas cantidades de demanda que están acá a la derecha y de acuerdo a eso entonces se hace la localización de estas instalaciones, considerando los radiocobertura y que se cubra la mayor cantidad de demanda posible. Y eso se logra con este modelo. Entonces vamos, para ir terminando, voy a cambiar acá el P igual a 2, por ejemplo, para ver el gráfico que tenemos en el otro ejemplo, de radio cobertura 40 y no recuerdo cuánto eran los nodos. Vamos a ver si sale con 20. Entonces voy a correr acá nuevamente y ahí cambia nuestro gráfico. Voy a mirar acá cuál era el ejemplo. Eran 15 potenciales clientes. Entonces con 15 clientes vamos a lograr que haya una cobertura doble, que era este cliente 7 que está en esta ubicación, pero tiene 34 de demanda. Entonces él es cubierto por, como tenemos solamente dos instalaciones posibles, es cubierto por ellas dos. Vamos a ver si colocamos 3, por ejemplo, si sigue pasando lo mismo. Entonces ustedes ahí haciendo esos cambios en los parámetros rápidamente pueden ver qué es lo que le conviene más a la empresa, ¿verdad? Tener más o menos instalaciones, qué cantidad de demanda van a ir cubriendo y si ustedes después le agregan costos, van a saber, en este caso se quiere maximizar la demanda, pero se puede ir variando para ver qué sucede, ¿verdad? Si tenemos una sola instalación, si nuestro presupuesto es súper limitado, para 15 clientes vamos a cubrir esto, ¿verdad? Y esto ya vamos a saber quiénes van a ser los clientes que van a quedar sin atender. Entonces, eso es lo que se puede hacer, como mencionó el profesor Jorge, para un delivery o una empresa o los supermercados que ahora prestan delivery, hacen también deliveries de mercaderías, pueden calcular su radio cobertura. Entonces, también eso les puede servir a las empresas para saber dónde instalarse en un barrio, para ver dónde va a estar la instalación que le conviene de tal forma a tener un radio de cobertura máximo y cubrir la máxima cantidad de demanda posible, ¿verdad? Entonces él no va a elegir ubicarse en esta zona porque va a cubrir pocos clientes, va a decidir ubicarse en esta zona o inclusive para un servicio como una escuela, una ambulancia o los bomberos. Esas son otras posibles aplicaciones. Entonces, para cerrar la clase, el profe Jorge les va a dar unas palabras finales. Ya, bueno, me parece a mí uno de los modelos más interesantes que tenemos en la gama de lo que son los problemas de localización. Eh,
En particular, a mí me gusta mucho este porque es uno de los que más se aplican en, bueno, en la mayoría de los países y que solicitan a la academia su ayuda. ¿Por qué se solicita normalmente la ayuda a la academia? Porque a medida que crecen los nodos, em, el problema se vuelve difícil de resolver. Entonces hay técnicas, métodos que son problemas de descomposición que te ayudan a resolver estos problemas que son binarios y difíciles. Y se encuentran soluciones muy acertadas y eficientes. Y bueno, en general, todos los problemas de localización son muy interesantes y esperamos que les sirva en la vida laboral y también en sus trabajos finales de grado, si es que están o tienen por lo menos intención de realizarlo. Bueno, y eso es todo. Nos vamos despidiendo y les esperamos de nuevo en la próxima clase que ojalá sea presencial. Hasta pronto.